Bienvenido a una lección sobre cómo agregar fracciones firmadas. Al agregar fracciones con los mismos denominadores, o similares, mantenemos el denominador igual y agregamos los numeradores. Y luego simplificar si es posible. Entonces, para los 8 novenos negativos más los 5 novenos, observe cómo tenemos un denominador común. Por lo general, reescribo esto para que el negativo esté en el numerador, así que negativo 8 sobre 9 más 5 sobre 9. Y de nuevo, tenemos un denominador común, por lo que el denominador permanece igual. Y luego agregamos los numeradores. Negativo 8 más 5 es igual a negativo 3, entonces la suma es negativa 3 novenos. Pero esto se simplifica, porque estos dos tienen un factor común de 3. Si quisiéramos, podríamos mostrar esto como escribir negativo 3 como negativo una vez 3 y 9 como 3 veces 3. Entonces 3 sobre 3 se simplifica a 1, y nuestra suma es negativa 1/3. Entonces, para agregar fracciones, tenemos que tener un denominador común. Entonces, si tenemos fracciones con denominadores diferentes, el primer paso será encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto se llama el mínimo común denominador, LCD. Una vez que determinemos la pantalla LCD, crearemos fracciones equivalentes con ese denominador común. Y una vez que tengamos el denominador común, mantendremos el denominador igual y agregaremos los numeradores y luego simplificaremos si es posible. Entonces, para un cuarto negativo más la mitad, el primer paso es determinar el mínimo común múltiplo de 2 y 4, que también es el número más pequeño divisible por 4 y 2. Bueno, la pantalla LCD sería 4. Si quisiéramos mostrar esto, podríamos enumerar múltiplos de 4 y enumerar múltiplos de 2. Observe que 4 es el múltiplo común más pequeño que comparten 4 y 2. Entonces queremos escribir ambas fracciones con el denominador de 4. Notaremos que la primera fracción ya tiene un denominador de 4. Y luego, para la segunda fracción, dado que 2 veces 2 es igual a 4, multiplicaremos el denominador por 2 y el numerador, y multiplicaremos por 2 sobre 2. Es como multiplicar por 1. Pero ahora tenemos un denominador común de 4, por lo que tenemos un cuarto negativo más 2 cuartos. Y ahora que tenemos un denominador común podemos agregar. El denominador permanece igual, y dado que 1 negativo más 2 es positivo, nuestra suma es un cuarto. Echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Aquí tenemos 6 séptimos negativos más 5 decimocuartos. Entonces necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo de 7 y 14. ¿Cuál es también el número más pequeño divisible por 14 y 7? Entonces, si podemos ver esto y decir que la pantalla LCD será igual a 14, eso es genial. Si no podemos, está bien también. Podemos enumerar múltiplos de 7 y enumerar múltiplos de 14. Entonces, si contamos por 7, tendremos 7, 14, 21 y así sucesivamente. Si contamos por 14, tenemos 14, 28, y así sucesivamente. Notaremos que 14 es el número más pequeño que tienen los múltiplos en común. Así que ahora reescribiremos la primera fracción con el denominador de 14, así que vamos a multiplicar tanto el numerador como el denominador por 2. Esto nos dará un negativo 12 14 más 5 14. El denominador permanece igual y agregamos los numeradores. Negativo 12 más 5 es igual a negativo 7. Y de nuevo, no hemos terminado porque 7 y 14 sí comparten un factor común de 7. Si queremos, podemos mostrar esto escribiendo negativo 7 como negativo una vez 7, 14 como 2 veces 7, y existe el factor común de 7. Eso se simplifica a 1. Entonces nuestra suma es negativa a la mitad. Luego, tenemos 5 sextos negativos más 1 octavo negativo. El primer paso es determinar el mínimo común múltiplo de 6 y 8. ¿Cuál es el número más pequeño divisible por 6 y 8? Si reconocernos que esto es 24, nuevamente, eso es genial. Si no, podemos enumerar múltiplos de 6 y enumerar múltiplos de 8. Entonces, si contamos por 6, tenemos 6, 12, 18, 24, 30, y así sucesivamente. Cuenta por 8, tenemos 8, 16, 24, 32, y así sucesivamente. Observe cómo 24 es el mínimo común múltiplo y, por lo tanto, nuestra pantalla LCD
Entonces tendremos 5 sextos negativos más 1 negativo sobre 8. Y dado que 6 veces 4 es igual a 24, multiplique por 4 sobre 4. Y dado que 8 veces 3 es igual a 24, multiplicaremos por 3 sobre 3. Observe cómo esto nos dará 24 negativos. Además, esto será negativo 3/24. Tenemos un denominador común. El denominador permanece igual. Y agregamos los numeradores. Negativo 20 más negativo 3 es negativo 23. Entonces tenemos negativo 23/24 que nos simplifica. A continuación, tenemos 3 décimas más 1/25 negativo. El primer paso es determinar el mínimo común múltiplo de 10 y 25, que es el número más pequeño. Divisible entre 10 y 25. Eso sería 50. Pero nuevamente, si no reconocemos esto, podemos enumerar múltiplos de 10 y múltiplos de 25. Entonces tendríamos 10, 20, 30, 40, 50, y así sucesivamente. Por 25 tendremos 25, 50, 75, y podemos parar. Porque note que ambas listas contienen 50. Entonces, vamos a escribir ambas fracciones con el denominador de 50. Entonces, para 3 décimas, ya que 10 por 5 es 50, multiplique por 5 sobre 5. Y luego, para 1/25 negativo, dado que 25 veces 2 es igual a 50, multiplique la parte superior e inferior por 2. Entonces ahora tenemos 15/50. Más negativo 2/50. Denominador permanece igual, y tenemos 15 más 2 negativos, que es igual a 13, lo que nos simplifica, y por lo tanto, esta es nuestra suma. En el último ejemplo, tenemos 3 negativos más negativos 5/12. Para escribir 3 negativos en forma de fracción, podemos poner estos sobre 1. Entonces, si nuestro denominador es 1 y 12, el mínimo común denominador será 12. Entonces, para negativo 3 sobre 1, dado que 1 por 12 es igual a 12, multiplicaremos la parte superior e inferior por 12. La segunda fracción ya tiene un denominador de 12. Entonces danos negativo 36/12. Más negativo 5/12. Y nuevamente, el denominador es 12, entonces permanece 12 y luego sumamos los numeradores. Negativo 36 más negativo 5 es igual a negativo 41, y de nuevo, no hay factores comunes aquí, por lo tanto, esta es nuestra suma en forma simplificada. Hay otras formas de encontrar la pantalla LCD, pero la inclusión de múltiples como esta siempre funcionará. Espero que hayas encontrado esto útil.